Bienvenidos a Palabra Viva, como cada día domingo aquí en nuestro canal de Vive Iglesia. Saludar a todos nuestros hermanos en Valparaíso, Rancagua y Santiago, y a todos aquellos que nos están escuchando y viendo a través de este canal el día de hoy. Acompáñame por unos minutos a un mensaje de la Palabra de Dios en este espacio llamado Palabra Viva. Vamos al libro de Santiago en el capítulo 1. En el versículo 2, en el nombre de Jesús, dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Es interesante que este versículo que escribe el escritor Santiago menciona palabras que normalmente no asociamos de una manera directa en mismas circunstancias, como por ejemplo prueba y gozo. Es algo que nos llama la atención estas palabras y decimos como cuando comemos un plato de comida, que vemos un poco ahí algo extraño, es decir, ¿cómo mezclamos esto? ¿Cómo comemos esto? Algo dulce con algo salado, ¿cómo mezclamos eso? Algo distinto. Cuando leemos este versículo nos pasa algo parecido a eso, porque decimos cómo el escritor aquí está hablando de algo que tiene que ver con prueba, con algo que lo relacionamos con aflicción, con algo que lo relacionamos a presión. Y cómo es que él puede estar hablando que en medio de las pruebas tenemos que encontrarnos con un sumo gozo. Además, dice que esta prueba produce en nosotros paciencia para llegar a una completa obra, para que seamos perfectos o maduros. De eso quiero hablarles unos minutos el día de hoy, y te quiero pedir que me acompañes para esta noche hablar con este título: Creciendo a pesar de las pruebas. Creciendo a pesar de las pruebas.
Uno de los líderes de la iglesia primitiva es el escritor de esta carta, Santiago. Y él comienza hablando en el versículo 1 que escribe esta carta, servidor de Jesucristo, a los hermanos que están dispersos en distintas partes. Y en el contexto de este escrito vemos que estos hermanos, estos creyentes, estos cristianos que habían decidido seguir a Jesús, no estaban viviendo tiempos fáciles, sino que todo lo contrario, estaban viviendo tiempos de persecución. Alguien podría decir, es fácil para hablar acerca de pruebas, de aflicciones, de persecuciones, detrás de un lápiz y un escrito, tal vez un escritorio. ¿Qué es lo que nos podemos imaginar que está escribiendo Santiago? Porque, bien, él es uno de los líderes de la iglesia y desde Jerusalén escribe estas cartas y alguien podría estar diciendo, tal vez es una posición cómoda, escribir sobre las aflicciones y no vivir las aflicciones. Pero Santiago está hablando de situaciones difíciles y no está lejos de algo que él mismo ha experimentado. Es por eso que cuando nosotros entregamos una administración, una palabra, siempre el Señor nos prepara en cada situación que hemos vivido y hemos experimentado para que luego podamos expresar a otros esa fe, ese ánimo en medio de las circunstancias. Y aquí el escritor Santiago está hablando de pruebas, no como algo lejano, sino como algo que él también había experimentado. Él había experimentado la persecución, él había experimentado esas angustias y los judíos también que se habían convertido al cristianismo experimentaban también esta lucha constante contra la fe. Había persecución tanto por el sistema religioso, pero también había persecución por el imperio, en este caso el imperio romano. Los cristianos estaban sufriendo persecución, hambre, maltrato, presión, persecución, y él está hablando, el escritor, con una autoridad como quien también conoce ese tipo de situaciones. Y por esta razón el escritor expresa esta carta con un objetivo de animar, de exhortar, y es una carta pastoral para los creyentes de ese tiempo. Es importante entender que para cada situación que la iglesia está viviendo, o que tú puedas estar viviendo, Dios siempre va a tomar a alguien, a usar a alguien que tal vez ha experimentado situaciones como las que tú estás hoy día experimentando y va a traer a ti un mensaje de alivio, de fe, de ánimo, de exhortación, pero también de visión. Y esta noche, ¿por qué no? Esta palabra puede ser para ti esa palabra que necesitas para que a pesar de las pruebas puedas comprender que a pesar de esas situaciones también podemos seguir creciendo en la fe. ¿Nos hemos preguntado alguna vez por qué pasamos pruebas? ¿Por qué pasamos momentos de tribulación? ¿Por qué pasamos momentos de dificultad? Y preguntamos, ¿es necesario? ¿Es necesario pasar por situaciones difíciles muchas veces en nuestras vidas? Nos hemos enfrentado que hemos decidido servir al Señor, entregar nuestras vidas a Él y comenzamos a atravesar momentos difíciles. Y te pregunta, ¿por qué tiene que ser negativo? ¿O por qué tengo que atravesar esto en mi vida, con mi familia? Y lo primero que debemos entender, amada iglesia, amigos, es que la prueba tiene un propósito. Tenemos que entender que la prueba tiene una razón. Cada uno de nosotros, cuando estuvimos experimentando tiempos de estudio en el colegio, en la universidad, sabíamos que cada tiempo de instrucción vendría necesariamente un tiempo de prueba. Y esa prueba no es algo negativo, sino que algo necesario. Por eso lo primero que te quiero entregar el día de hoy, que tú lo atesores en tu corazón, es que las pruebas no son algo negativo, sino que es algo necesario. La prueba es necesaria para que tú seas fortalecido, para que yo sea fortalecido, para que seamos purificados, para que seamos promovidos y para que seamos empujados hacia un crecimiento. Entonces,
hoy día quiero decirte 3 cosas que la prueba genera en nosotros. 3 cosas que principalmente la prueba hace en cada uno de nosotros, y no tengo duda que si tú estás viviendo una prueba el día de hoy, una de estas cosas está sucediendo en tu vida el día de hoy. Y la primera de ellas es que la prueba nos perfecciona. La prueba nos perfecciona. En el griego la palabra perfecta se escribe teleios, que significa perfección para un fin determinado o preparado para un fin específico. Habla de de algo idóneo, idoneidad. Lo pronuncié un poco mal, pero es algo idóneo. Estar preparado, ser capaz para algún propósito. Por lo tanto, lo primero que debemos entender es que la prueba nos perfecciona. En otras palabras, la prueba que tú estás experimentando no es otra cosa que el momento de capacitación que Dios está permitiendo para la labor que te ha llamado a hacer. Ten por seguro que si estás siendo probado es porque Dios te ha llamado para algo grande. Y para llegar a realizarlo, tienes y tenemos que ser probados. Entonces, primer punto, primera cosa que genera en nosotros la prueba es nos perfecciona. Nos perfecciona. Bien, lo segundo que genera en nosotros la prueba es que nos completa. La prueba nos completa. Y en griego se escribe holokleros, que quiere decir íntegro, perfecto, bien, que es íntegro o completo en todas sus partes. Entonces, debemos entender que en la prueba es donde comenzamos a ser integrales, comenzamos a botar, a salir de nosotros aquellas cosas que no agradan a Dios. Comienzan a limpiarse de nosotros aquellas debilidades relacionadas fundamentalmente de nuestro carácter, de nuestro ser natural. Bien, entonces a través de la prueba, nosotros, esas cosas son quemadas, son sacadas de nosotros para que podamos crecer y presentarnos ante Dios como ese creyente, ese cristiano maduro, bien, en la fe. Solamente a través de la prueba es donde crecemos y dejamos atrás aquellas conductas que no son las que agradan a Dios. ¿Te has preguntado tú por qué el día de hoy eres una persona distinta? ¿Cómo tú reaccionabas, las cosas que pensabas y hacías antes? Y tuviste que pasar por el fuego de la prueba para hoy día decir, he aprendido, he crecido, ya no soy esa persona, ya no reacciono de esa manera, porque es necesario la prueba para que seamos completados y seamos presentados como un cristiano maduro. Y esto va en aumento, esto va de paso en paso, vamos creciendo, pero debemos entender que la prueba viene a nosotros para completarnos, para hacernos íntegros y para completarnos. Entonces, primero, la prueba nos perfecciona. Segundo, la prueba nos completa. Y tercero que quiero decirte esta noche de lo que hace en nosotros la prueba, es que la prueba nos hace más fuertes. Sin duda que las primeras pruebas que nosotros pasamos pensamos que eran difíciles. Nos preparamos, atravesamos en fe y pasamos. Y luego tuvimos que experimentar otro nivel de prueba, porque esto va en aumento. Entonces, las primeras pruebas nos hizo en nosotros un crecimiento, una fortaleza, una entereza de carácter. ¿Se da cuenta que es necesaria la prueba? ¿Se da cuenta que la prueba no es algo negativo, sino que es el momento en donde usted puede aplicar la fe, lo que ha recibido de parte de Dios? Entonces la prueba nos hace más fuerte cuando tú y yo podemos resistir, mantenernos firmes en las pruebas. Experimentamos un crecimiento en nuestras vidas y por ende iremos creciendo en fuerza. Aquellos que han ido y practican en su cuerpo, en el gimnasio, saben que
parten de poco peso y después van aumentando y van adquiriendo mayor fuerza. La prueba es lo mismo. Comenzamos con pequeñas cosas, pero Dios te va poniendo dificultades, permitiendo dificultades para que tú actúes y reacciones en fe, porque si mayor es la dificultad, créeme que mayor será la bendición. Detrás de cada prueba hay una gran bendición para tu vida. Entonces, sácate de la mente ese paradigma, esa visión de que la prueba ha venido a destruirte. No, la prueba ha venido a promoverte. La prueba ha venido a darte un impulso a algo mayor de parte de Dios. Entonces, pruebas nos hacen más fuerte. Manteniéndonos firmes en las pruebas, experimentamos un crecimiento y por ende iremos creciendo en fuerza y en confianza en Dios. Lo que te atemorizó ayer, hoy ya no lo puede hacer porque has visto la respuesta de Dios. Quiero animarte el día de hoy, si tú estás pasando por un momento difícil, que apliques en fe, que apliques en la palabra de Dios. No hay nada imposible para Dios. Y si el momento te está trayendo alguna presión emocional, alguna presión mental, la palabra del Señor dice que dejas todas tus cargas delante del Señor, tus ansiedades, porque Él tiene cuidado de nosotros. A veces pensamos que Dios no está en la prueba, y es porque Él está en silencio, esperando que tú actúes, pero Él está ahí, Él está presente, Él está contigo. Y he venido a decirte el día de hoy, amigo, iglesia, Dios está contigo. Pero la pregunta es, esta noche y en este mensaje, a propósito de lo que hablaba el escritor Santiago, este líder, pastor de la iglesia primitiva, el llamado era no solamente entender lo necesario de la prueba, sino que él decía, tengan gozo en la prueba. Y obviamente la pregunta es, ¿cómo puedo tener gozo en las pruebas? ¿Cómo puedo tener gozo? ¿Cómo puedo guardar con paciencia para poder llegar a esa plenitud, a esa perfección? Y me encanta citar a David porque en medio de las dificultades, este personaje que hemos estado hablando tiempo atrás, encontró en el Señor esta fortaleza en los momentos difíciles. Y fíjense que David sabía que a pesar de las pruebas, había algo que no podía faltar, y era el gozo. Y es lo mismo que está aquí expresando o exhortando Santiago a la iglesia. En medio de las pruebas, amados, iglesia, no pierdan el gozo, mantengan el gozo. El gozo es una decisión, no solamente una emoción temporal, en donde uno diga estoy alegre hoy día, mañana no, sino que el gozo es una decisión de vida. Yo decido gozarme a pesar de las dificultades. No es una emoción temporal, sino que es una decisión permanente. Ya lo decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, decía que, y él escribía a los cristianos en Roma, les decía, nos gozamos en medio de las tribulaciones. Nos gozamos en medio de las tribulaciones. Y Nehemías lo había escrito en el Antiguo Testamento y yo creo que muchos de estos líderes de la primera iglesia citaban y entendían que el gozo era la solución en las dificultades. ¿Sabe por qué? Porque conocían lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento cuando Nehemías en el capítulo 8, en el versículo 10, dijo, el gozo del Señor en nuestra fortaleza. ¿Quién no necesita fortaleza en medio de las pruebas? Todos. La prueba no es algo fácil. No quiero romantizar la prueba. La prueba es difícil. La prueba a veces se siente presión, se siente angustia. Pero ¿cuántos de los que están aquí hoy día conectados pueden reconocer que en medio de la prueba es necesaria la fortaleza? Porque a veces nos faltan fuerzas. A veces como seres humanos, ¿cierto? Todos nos cansamos. A todos nos faltan las fuerzas en algún minuto. Y necesitamos la fortaleza. Pero aquí Nehemías está diciendo que la fortaleza viene en el gozo del Señor. Dice, el gozo del Señor en nuestra fortaleza. Nótelo ahí, Nehemías 8.
Versículo 10, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando tenga un día difícil, cuando tenga una situación difícil que está enfrentando en casa, recuerde, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, si decimos que el gozo es la respuesta, porque en el gozo está la fortaleza para vivir, atravesar estas pruebas. La siguiente pregunta entonces es, ¿cómo encuentro el gozo? ¿Cómo puedo encontrar esa vida de gozo, esa decisión? ¿Cierto? Porque a veces es difícil decir, voy a vivir un día en gozo cuando hay situaciones de preocupación. ¿Cómo puedo vivir en ese gozo? ¿Cómo puedo decidir vivir en el gozo del Señor? Y volvemos a citar a David porque David encontró esa respuesta y la escribió en el Salmo 16 para que todos nosotros hoy día pudiésemos entender y encontrar la respuesta a esa pregunta: ¿dónde encontramos el gozo? Y escribió en Salmos 16, versículo 11, David dijo, en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Amigo, iglesia, te invito a buscar ese gozo, pero no lo busques en las cosas temporales de la vida. No le busques en el dinero, en las vacaciones, en los bienes, en el último auto, en una casa. No lo busques en eso. David dijo que la única manera de encontrar el gozo, dice, en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. ¿Hace cuánto no pasa usted un momento en la presencia de Dios? Por eso es que cada vez que hacemos servicios presenciales, preparamos todo el ambiente, el lugar para que usted y yo podamos pasar un momento en la presencia de Dios. Hubo un cantante, adorador cristiano que escribió esa alabanza que decía, por un momento en su presencia todo daría, todo daría. Yo quiero invitarte a que busques esos momentos en la presencia del Señor, porque ahí tú encontrarás el gozo y en el gozo la fortaleza para enfrentar cada prueba que tú puedas estar hoy día atravesando. Las pruebas revelan lo que hay en nuestro corazón. En la prueba revela lo que hemos atesorado de cada palabra. El pueblo de Israel salió de Egipto, cruzó el mar y no se fue inmediatamente a la tierra prometida, sino que fueron introducidos al desierto. Y en el desierto somos probados. En el desierto se ve la prueba, lo que había en el corazón realmente de Israel. En muchos aún no sacaban Egipto de sus corazones. Y la prueba revela lo que hay en tu corazón, lo que hay en mi corazón. El desierto no es algo negativo. El desierto debe sacar lo mejor de nosotros, la fe en Dios. La prueba revela también lo vulnerable que podemos llegar a ser. Porque a veces creemos que somos fuertes, creemos que somos los más capaces, los más fuertes, los poderosos. Pero en la prueba es donde aprendemos a reconocer que necesitamos de Dios. Y en la prueba, finalmente, volvemos a recordar que dependemos completamente de Dios. Necesitamos recordar que necesitamos de Dios. ¿Estás pasando una prueba? ¿Estás viviendo un momento difícil? No lo mires como algo negativo. He venido a decirte, crezcamos en medio de las pruebas. Alabemos a Dios en medio de las pruebas. Glorifiquemos a Dios en medio de las pruebas. Tengamos fe en Dios en medio de las pruebas. Porque necesitamos en medio de la prueba ser fortalecidos. Pero si nos gozamos, si somos capaces de gozarnos en medio de la prueba, la palabra de Dios dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Así que iglesia, te exhorto, te animo, creciendo a pesar de las pruebas. Tú que has estado un poco reclamando un poco a Dios tal vez en oraciones. ¿Por qué estoy viviendo esto? Cambia tu oración. Cambia esa oración de reclamo, cambia por adoración. Una vez escuché esta frase
y la tomé y la repetía. Cambia tu queja por una alabanza. Cambia tu reclamo por una adoración a Dios. Yo te invito. Puedes estar pasando un momento difícil, pero adora a Dios. Dile: Señor, te adoro. Señor, te alabo en medio de la prueba. Señor, te exalto en medio de la dificultad. Señor, decido tener fe en ti en medio de este momento. Y sé que posterior a la prueba saldremos completados, perfeccionados, más fuertes y bendecidos para la gloria de tu nombre. Señor Jesús, oro por cada persona el día de hoy, por la iglesia, por cada uno de los miembros, aún familiares, aquellos que han sufrido estos días, aquellos que han estado siendo afligidos e impactados por las últimas catástrofes que han sucedido en nuestro país. Que en medio del momento difícil podamos mirar a ti, puestos los ojos en ti, quien eres tú, Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Yo te pido, Señor, y mi oración esta noche es que la fe de la iglesia sea fortalecida y que podamos atravesar aún el fuego de la prueba para cuando pasemos, porque pasaremos, si vamos contigo pasamos, podamos celebrar y bendecirte, porque hemos sido fortalecidos, hemos sido completados y hemos sido perfeccionados para la gloria de tu nombre. Entrego esta palabra, Señor, a tu iglesia y que caiga en buena tierra, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles, santo, clama la creación.